estar allí conectados como cada semana para conocer más, para entender más lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Estamos hablando de Somos la Respuesta. Tenemos un tercer mensaje hoy, un mensaje bastante sentido, porque ya hemos hablado de cómo podemos ser la respuesta en diferentes ámbitos. Hoy vamos a hablar de cómo podemos ser la respuesta para nuestro país, cómo somos nosotros una parte de la solución y no del problema en nuestros países. Cualquiera que sea su nacionalidad, no importa si usted es latinoamericano o iberoamericano, si viene de Centroamérica, Suramérica, no importa. Usted tiene una nacionalidad, tiene una raíz, tiene algo de donde salió y usted siente esa tierra como propia y allí es donde usted tiene que también interceder por. La Biblia nos da varios ejemplos de eso, sobre todo en una nación como los judíos, en un pueblo judío que tuvieron que exiliarse, tuvieron que salir de su país, de su confort muchas veces, para después algunos regresar, otros no pudieron regresar. Ejemplos de eso es, por ejemplo, Daniel. Daniel fue exiliado de su país, fue deportado, fue sacado a la fuerza de su comodidad, de su país, y puesto en otra nación, donde Dios le permitió a él tener un puesto de privilegio. Él nunca regresó allí a Israel, nunca regresó a su tierra, pero siempre intercedió por ella, siempre estaba pendiente de lo que sucedía allá. Otro ejemplo es Nehemías. Él también estaba pendiente de lo que sucedía en su país. Y en estos tiempos difíciles de conflictos, de violencia a la izquierda, de violencia a la derecha, de violencia hacia el centro, de violencia de un lado y del otro, entonces tenemos nosotros que entender nuestra función como hombres y mujeres que decimos amar y temer a Dios. ¿Cuál es nuestra función dentro de este entorno tan caótico en el que nos estamos moviendo? Dentro de este entorno que lastima el corazón, que hace doler el alma, que a ninguno de nosotros nos gusta ver violencia en nuestros países, a ninguno de nosotros nos gusta ver cómo se desangran entre unos y otros. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Por qué somos respuesta? Y entonces quiero que me acompañe a unos textos que vamos a ver rápidamente. Va a dar un repaso rápido por el libro de Habacuc y vamos a terminar con algo de Timoteo para entender cuál debe ser nuestra labor, cuál debe ser nuestra función en medio de esta situación tan dolorosa, tan triste que puede estar pasando a alguno de nuestros países. Entonces acompáñeme a Habacuc 1:2. Hoy vamos a leer la versión Dios habla hoy. Dice así Habacuc 1 del 2 al 4. Dice, Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Tal vez lo que está hablando allí Habacuc le parezca alguna de la situación que está viviendo en su país. Tal vez usted está viendo injusticias, está viendo el malo reinar, el mal reinar, la sangre correr, usted está viendo cosas que le duelen el alma. Y esa era la situación de Habacuc, porque él estaba en un momento en que su pueblo estaba siendo lastimado por los conquistadores que llegaban y lo saqueaban y sacaban su pueblo, lo sacaban del lugar, violentaban a sus mujeres, maltrataban a sus niños y había violencia por todo lado. Habacuc estaba cansado, Habacuc estaba agotado y decía, Señor, ¿hasta cuándo? Tal vez ese sea nuestro clamor hoy con nuestros países, decir, Señor, ¿hasta cuándo esto? Y es una especie de queja, una especie de angustia. Y todo ese primer capítulo de Habacuc es eso. Es una angustia, es un dolor, diciendo, Señor, los ricos explotan al pobre, los violentos maltratan, los malos ganan las batallas, son injustos, compran a los jueces. Y todo ese primer capítulo, usted lo puede leer allí, Habacuc solo son 3 capítulos. Y esos capítulos son claros y nos pueden dar luz sobre lo que está pasando en nuestros países. Llámese Colombia, Chile, Venezuela, Nicaragua, Honduras, no sé, su país, Bolivia. Allí, Brasil, allí. Usted de pronto está sintiendo eso y hoy puede decirle al Señor como Habacuc, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué permites que esto ocurra?
Y Dios permite y escucha esa oración. Ya lo hemos visto también con Job. Ya lo hemos visto cuando Moisés habló con él. Siempre Dios escucha nuestra queja. Y usted tiene que grabarse eso en su mente. Dios escucha nuestra queja. Dios escucha nuestro dolor. Dios escucha nuestra angustia. Cuando usted va allí a Daniel 9, a Daniel 10, cuando él empieza la oración, le empieza también con un dolor y con una angustia por su nación. Entonces Dios escucha ese dolor que hay en nuestro corazón por aquella nación que está siendo desangrada, por aquella nación que está siendo desbaratada por algunos pocos con malos corazones. Dios escucha y Dios deja que Habacuc se exprese y sigue allí, pero tenemos que entender algo también en medio de esas quejas. Lo primero que tenemos que entender es que Dios no toma partido. Dios no tiene un color político, Dios no tiene una raza específica, Dios no tiene estratos altos y bajos. Dios ama al que de corazón se arrepiente. Dios ama al que le entiende. Dios ama al pueblo. Dios ama al ser humano. Y quiere que el ser humano se reconcilie con él. No importa si lo consideramos dentro de nuestro concepto muy malo o no importa si es muy bueno. Dios quiere que el hombre se acerque a él. Dios no toma partido. Usted puede decir, pero Señor, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Eso tiene que determinarlo el Señor. Porque ese fue el concepto de Jonás. ¿Tú por qué vas a perdonar a Nínive si ellos son malos, son malvados, son malévolos? Pero Dios le dijo, tienes que ir y predicarles para que se arrepientan. Y se arrepintieron. Y Jonás de mal genio porque los malos se arrepintieron. Pero Dios ha agradado porque los malos se arrepintieron. Esa es la razón de ser de Dios. Tiene que entender que por sobre nuestro deseo, y como veíamos en las lecciones sobre el Padre Nuestro, está la voluntad de Dios. Usted puede querer ver acabada a una persona porque es mala, porque es injusto lo que está haciendo, pero si esta persona llega a Dios, Dios la va a perdonar. Dios la va a restaurar. Y aquel que era malo se vuelve bueno. Y aquel que engañaba se vuelve sincero. Otra cosa que tenemos que entender es que a Dios nadie le tuerce el brazo. Hay gente que piensa y siente que entre más lágrimas y más sollozos que dé mientras ora, es más escuchada. A Dios se agrada en un corazón genuinamente quebrantado. Dios ama cuando nosotros nos acercamos y nos quebrantamos delante de Él. Pero no es con lágrimas que se compra el favor de Dios. Si tu dolor es genuino, Dios lo entiende. Pero aun si tu dolor es muy profundo, Dios siempre va a buscar la manera en que todos lleguemos a un acuerdo. Dios es misericordioso y su voluntad es perfecta. Esas son cosas que tenemos que tener claras. Quiero pasar de una vez a la segunda parte. Ya vimos la queja de Habacuc. Vamos a ver la respuesta de Dios. Te puedes seguir leyendo el capítulo 1 y es toda la queja de Habacuc. Pero pasamos al capítulo 2, un texto que ya hemos estudiado antes. Pero acá vamos a estudiarlo desde la perspectiva conforme fue escrito según la hermenéutica y la historia bíblica. El capítulo 2, de los versículos 2 al 4, dice así, versículos 2 al 4. El Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Allí estamos viendo la primera parte de la respuesta de Dios. Después de este versículo, Dios empieza a decirle, mire, yo no voy a entenderme con el que en su mal persiste, aquel que no entiende y no se conduele con sus siervos, aquel que es dado al vino, aquel que es engañador por naturaleza. Y empieza a decirle todo esto. Pero antes de eso, mire estos versículos de 2 al 4 claramente. Dice, lo primero que le dice a Habacuc, escribe lo que te voy a mostrar. ¿Sabes por qué tienes que escribirlo? Para que entiendas que yo soy misericordioso, yo soy amoroso,
pero yo no voy a tener por inocente a aquel que ha pecado. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque Dios, de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a lo que hemos sembrado, nos va a permitir cosechar. Y no está exento ni el bueno ni el malo. Eso es lo que le está diciendo allí Dios a Habacuc. Y dice, aunque tardare, espéralo, porque va a llegar el momento en que Dios tome control de las situaciones y aquel que ha actuado mal tendrá sus consecuencias. Pero dice el versículo 4, y es bien importante. ¿Sabía usted que Martín Lutero, cuando llega a su interpretación a su lectura de la Biblia, se encontró con este texto y se fue a interpretar también el texto de Romanos y encontró este texto que está allí también transliterado? Dice, escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que tiene el mal en su corazón y no se arrepiente, el que persiste en el mal, el que persiste en el engaño, en la trampa, en la codicia, en pretender ser manipulador y todopoderoso, esos con dones o con deseos de tener el poder y acaparar el poder, van a tener su paga. Dios lo dice allí, dice, escribe que los malvados son orgullosos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del orgullo? No quieren cambiar. El orgullo te va a decir, tú estás bien, tú estás correcto. El orgullo te va a llevar a creerte tus propias mentiras. El orgullo va a llevar a que las personas se sientan poderosos y únicos para solucionar problemas. El orgullo no los va a llevar a un buen fin. Porque recuerde, el orgullo fue lo que tumbó a Luzbel del cielo y lo llevó a convertirse en lo que conocemos como Satanás. El orgullo es el peor consejero en momentos de la falla, porque el orgullo nos va a invitar a persistir en la falla porque creemos que estamos bien. Pero dice la parte final de ese mismo versículo, dice, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. La versión Reina Valera dice, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Dice, cuando estamos volteados a Dios en su justicia, a su verdad, a su confianza, a su realidad, viviremos y viviremos bien. Viviremos porque Él nos dará vida. Aún en medio de la circunstancia difícil, Él nos permitirá entender sus misericordias y milagros. Aún en medio de una situación difícil, siempre veremos la esperanza. Y así actúa Dios. Sigamos avanzando. Vamos a saltar a la última parte del libro de Habacuc. Habacuc 3, 17 al 19. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den sus cosechas, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a las alturas donde estaré a salvo. ¿Saben? Son cosas que son importantes de comprender. Veíamos que el que rechaza la misericordia de Dios no tiene espacio en la bendición de Dios. Pero aquí vemos la reacción de Habacuc después de entender que sí podía estar muy dolido, que su corazón podía estar maltratado. Dios le estaba mostrando y dice, tranquilo, yo tengo un tiempo para todo. Hace unos días, unas semanas, veíamos, hablando de la gente tóxica, hablamos de los deseos de venganza que a veces nos surgen y que tenemos que dejarlos en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el control, porque Él pagará, porque Él es el de la venganza, no nosotros. Y esto es lo que entiende Habacuc y dice, ¿sabes, Señor? He entendido, ya al final del libro, del corto libro, Señor, entendí algo. Entendí que no importa la circunstancia, tú eres mi alegría. No importa lo duro, tú eres mi salvador. No importa lo complicado de las cosas, aun si no hay frutos para comer, aun si hay sequía, aun si hay dureza de corazón. Dice, tú eres mi fuerza, tú me das
me haces mis piernas ligeras, como de sierva, y en las alturas me hace andar, dice la versión Reina Valera. Es decir, si hay inundaciones, yo estaré en lo alto. Si hay problemas, yo estaré cubierto por tu sangre y por tu poder, por tus milagros. La Biblia dice, no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios no nos va a desamparar mientras estemos aferrados a Él. Pero tenemos una última cosa por hacer, una cosa bien importante para cumplir como hombres y mujeres de Dios. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que respetamos su palabra, si decimos que entendemos qué es lo que está pasando, hay una cosa que tenemos que hacer. Y acá quiero que vayamos a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y Pablo fue claro en esto. Acompáñeme a 1 Timoteo 2, del versículo 2 al versículo 4. Dice, ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones y súplicas y acciones de gracias por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es lo que quiere Dios para el pueblo. ¿Sabe qué es lo interesante de que lo haya hecho Pablo? Pablo sufrió persecución, lo apedrearon, él muere decapitado por un régimen tiránico. Él muere en su lucha, pero él muere proclamando la verdad. Y en medio de esa tiranía, en medio de ese gobierno corrupto que había allí, de ese gobierno injusto que había allá, su recomendación hacia Timoteo es, Timoteo, hay algo que hay que hacer. Hay que orar, hay que suplicar por toda la humanidad. Hay que orar por los que nos gobiernan y por todas las autoridades. Eso quiere decir algo muy claro, que aún cuando nosotros no estemos de acuerdo con los que nos gobiernan, debemos orar por ellos. Debemos orar porque Dios les dé sabiduría. Debemos orar porque Dios, el Espíritu Santo, llegue y les dé convicción de pecado, justicia y juicio. Debemos orar porque la maldad no se enseñoree de ellos. Debemos orar porque Dios los cubra, los proteja y les lleve a buscar de Él. Debemos orar porque se alejen de codicias y de malos tratos y de malos manejos. Debemos orar porque cuiden los bienes del país. No quiere decir esto que usted tiene que adorar o bendecir o comulgar con el partido o con el político de turno en el gobierno. Pero sí quiere decir que como iglesia, como cristianos, como hombres y mujeres que tenemos a Dios, nuestra responsabilidad es clamar y orar. Nuestra responsabilidad va más allá de ver noticias y escuchar rumores. Apaguemos el radio, apaguemos el televisor y dediquémonos a la oración y digamos, Señor, que no corra más sangre en nuestro país. Señor, calma los ánimos de nuestros países. Señor, que estas guerras que están ocurriendo, Señor, tengan fin. Danos de tu paz, no de la paz de los hombres, sino la tuya. Dales un espíritu de entendimiento. Eso es lo que hay que orar. Porque nuestros países están sufriendo y nosotros tenemos que hacer algo. Yo no le estoy diciendo afíliese a un partido, a un color. No, porque eso no es lo que nos está diciendo la palabra. La palabra nos dice, sin importar quién esté allí, sin importar si es bueno o malo, si es derecho o es torcido, si es al centro o a los lados, no importa. Nuestra labor, así no estemos de acuerdo, es orar por la persona que está allí, por las acciones que haga esa persona y porque nuestro país sea bendecido por la mano de Dios. Eso es ser responsables delante de Dios. Eso es ser la respuesta de nuestra nación. Él quiere que todo el mundo se salve. Eso es lo que está hablando allí. Y lo veíamos en Habacuc también. Él quiere que todos se salven, pero Él también sabe que no todos van a aceptarle como Señor y Salvador. Cada quien tendrá la paga por causa de sus acciones.
Eso no lo dude, porque Dios no se queda con nada. Él quiere que nosotros seamos parte de la solución y no parte del problema. Podemos sentirnos tristes, decepcionados, con el corazón arrugado por cómo están las cosas. Pero solo viendo noticias, solo quejándonos, solo pegados a las redes, no vamos a solucionar nada. Nuestra función es cerrar las redes, abrir la Biblia y orar al Dios del cielo. Hay una canción que siempre me acuerdo cuando en estos tipos de situaciones. Nos fue un himno muy importante en esa época en nuestro país, hacia los 90s. Y es de un siervo que partió al Señor hace muy poco, Jaime Murrell. Dice, te pido la paz. Te pido la paz por mi ciudad. Te pido la paz por mi país. Voy a dejar el link en los comentarios de YouTube, allí en la descripción del video, para que usted pueda acceder a ella. No podemos hacerlo ahorita por cuestión de derechos. Pero yo le invito a que esta semana usted ore junto con esa canción por su país, por lo que está ocurriendo allí. Si usted siente que su país está enfrentando una situación adversa, nuestra labor es orar. Nuestra labor es clamar porque Dios tome el control. Así como Moisés lo hizo con su pueblo, así como Abraham lo hizo frente a Sodoma y Gomorra, así como Daniel lo hizo o Nehemías lo hizo. Esa es nuestra función. Vamos a orar para que Dios tome el control en nuestros países, porque somos respuesta, aún cuando estamos lejos. Padre, gracias te doy, porque hoy traes luz a nosotros sobre nuestra función en nuestro país y en el reino. Padre, no somos nosotros los que estamos llamados a estar quietos. Como iglesia, como siervos, como hombres y mujeres de Dios, nos postramos delante tuyo y te pedimos, Señor, que haya paz en nuestros países, que traigas orden dentro de la ley, que traigas orden y traigas convicción de pecado, justicia y juicio a los gobernantes, a los congresistas, a los senadores, a los representantes, a cada una de las personas que está perdiendo el juicio, que está perdiendo las riendas en estos tiempos. Trae paz, comprensión y unidad. Y que seas tú el rey de nuestros pueblos, que seas tú el rey de nuestra nación, que entiendan que solo mirándote a ti puede haber paz y que solo tú tienes la respuesta, porque solo tú tienes esas palabras de vida eterna. Te pedimos también por nuestros familiares y amigos que han sido afectados directa o indirectamente con todas estas situaciones. Te pedimos porque tú, Señor, seas abriendo sus corazones, trayendo paz, trayendo sanidad. En medio de esta pandemia también, que seas tú trayendo sanidad a aquellos que han sido afectados, restauración completa. Y bendecimos a aquellos que han estado saliendo ya y que han recibido sus milagros. Gracias por la provisión, gracias por los trabajos, gracias porque en tus manos estamos confiados. Bendecimos el día de hoy, bendecimos la semana, bendecimos a nuestros gobernantes. Te pedimos sabiduría para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por esta semana más. Nos vemos el próximo mensaje. No olvide de suscribirse a la página de YouTube, la página de Facebook. Dios los bendiga.